Entre hologramas y teorías, el misterio del proyecto Bluebeam. Bienvenidos, queridos oyentes de IBIAS, al episodio que promete sumergirnos en los misteriosos entresijos de uno de los proyectos más controvertidos y discutidos en la esfera de las teorías de conspiración, el proyecto Bluebeam. Como siempre, les prometo una odisea informativa que nos llevará desde los comienzos oscuros y nebulosos de esta teoría hasta sus posibles ramificaciones en el mundo contemporáneo. La historia del proyecto Bluebeam es, sin duda, un fascinante rompecabezas que ha capturado la imaginación de muchos desde que se reveló al público. Para entender realmente de qué se trata, es vital comenzar con sus raíces y cómo esta teoría conspirativa llegó a la conciencia colectiva. El proyecto Bluebeam fue popularizado en los años 90 por Serge Monast, un periodista canadiense. Según Monast, el proyecto Bluebeam es un plan secreto de la NASA, en colaboración con las Naciones Unidas, para establecer una religión única mundial y someter a la humanidad bajo un nuevo orden. Ahora, esto puede sonar un tanto extremo, y es crucial que mantengamos una mentalidad crítica a medida que exploramos estos relatos. La base del proyecto Bluebeam radica en la idea de que la tecnología avanzada podría ser utilizada para crear ilusiones a gran escala en el cielo, como la aparición de figuras religiosas significativas, para manipular las creencias y emociones de las personas. Serge Monast y otros creyentes sostenían que las agencias gubernamentales estaban utilizando y continuarían usando esta tecnología para controlar a las masas, llevándolas a aceptar un nuevo orden mundial y religioso. Es importante destacar que, aunque la teoría ha ganado tracción en algunas comunidades en línea y entre ciertos grupos, no hay pruebas concretas que respalden las afirmaciones de Monast. Además, a lo largo de los años, la historia ha sufrido muchas variaciones y adiciones, lo que ha dificultado la identificación de una versión original o pura del proyecto Bluebeam. Esto no significa que debamos descartar por completo la conversación en torno a estas teorías. En su lugar, invito a nuestros oyentes a considerar este tema desde un punto de vista multidimensional, evaluando tanto las afirmaciones como las evidencias disponibles. En episodios posteriores, nos adentraremos más en las tecnologías que supuestamente están involucradas, las influencias culturales de tales teorías y cómo se entrelazan con otros proyectos y teorías similares. Así que, queridos oyentes, mientras avanzamos en este episodio, los invito a mantener la mente abierta, cuestionar todo y, lo más importante, disfrutar del viaje, porque, al final del día, el objetivo de IBIAS es iluminar, informar y, por supuesto, entretener. Sigamos adelante. Pasando de las raíces y fundamentos del proyecto Bluebeam, nos adentramos en uno de los segmentos más intrigantes y discutidos de esta teoría, las 4 etapas del proyecto. Se dice que el proyecto Bluebeam se desarrollaría en 4 fases consecutivas, cada una más audaz y ambiciosa que la anterior. Estas etapas, según los defensores de la teoría, tienen un propósito específico diseñado para socavar la estructura social y religiosa actual y reemplazarla con una nueva. Primera etapa. Aquí, comenzaríamos con la descomposición arqueológica. En este escenario, terremotos artificialmente inducidos en ubicaciones estratégicas del mundo desenterrarían artefactos que desacreditarían las principales creencias religiosas. La premisa es simple pero devastadora: desafiar la veracidad y autenticidad de las religiones del mundo, generando dudas y desconcierto entre los fieles. Segunda etapa. Este es el espectáculo del cielo. Aquí es donde la tecnología realmente entra en juego. Imaginen un cielo nocturno lleno de imágenes tridimensionales de dioses y figuras religiosas de todo el mundo, todos convergiendo en una sola figura omnipresente. Esta figura, según la teoría, sería el nuevo Dios que las agencias desean que la humanidad siga. Suena como ciencia ficción, ¿verdad? Pero consideren cómo nuestra tecnología ha avanzado en los últimos años, y la idea no parece tan descabellada. Tercera etapa, se trata de la comunicación divina. Las ondas electrónicas y los dispositivos de comunicación, como radios y televisores, serían manipulados para transmitir mensajes divinos, haciendo que la gente crea que están siendo contactados directamente por esta nueva deidad. Estos mensajes serían personalizados según la fe del individuo, creando una experiencia espiritual.
intensamente personal y manipuladora. Cuarta y última etapa, la implementación de un nuevo orden mundial. Con las masas desorientadas y buscando respuestas, se instauraría una nueva religión mundial, con un líder mundial que sería presentado como el salvador de la humanidad. Estas etapas, aunque suenen a pura ciencia ficción o a tramas de películas hollywoodenses, son tomadas muy en serio por quienes creen en la teoría del proyecto Blue Beam, y aunque muchos de nosotros podríamos descartar fácilmente estas ideas como fantasías, es esencial que abordemos estos temas con un enfoque crítico y analítico. Las implicaciones tecnológicas, por ejemplo, son inmensas, y eso es lo que exploraremos a continuación, la tecnología detrás de este supuesto proyecto y cómo podría ser empleada para llevar a cabo estas ambiciosas etapas. Entrando en el corazón de esta teoría del proyecto Blue Beam, abordamos uno de los temas más fascinantes y técnicamente intrigantes, la tecnología involucrada. Si nos detenemos a pensar en lo que implica hacer creer a la humanidad en una deidad universal y falsa, rápidamente nos damos cuenta de que esto no podría lograrse sin un arsenal de tecnologías avanzadas. Para empezar, hablemos de hologramas avanzados. Estos no son los hologramas de las tarjetas coleccionables o de los billetes de banco que conocemos. Estamos hablando de proyecciones tridimensionales en alta definición y a gran escala, lo suficientemente realistas como para ser indistinguibles de la realidad para el ojo humano. Las tecnologías de proyección actuales ya están avanzando hacia esto. Algunos de ustedes pueden recordar las representaciones holográficas de celebridades en conciertos, pero para el proyecto Blue Beam, estos hologramas deberían ser capaces de cubrir grandes extensiones del cielo y ser vistos desde múltiples ángulos sin perder su realismo. Además, deberían ser lo suficientemente versátiles como para representar figuras religiosas de todas las culturas y creencias. A continuación, tenemos la manipulación de ondas cerebrales. La idea aquí es influir directamente en la mente humana, generando pensamientos, emociones o incluso voces. La teoría sugiere que esto se lograría mediante el uso de frecuencias específicas que interactuarían con el cerebro humano. Es un concepto que suena a ciencia ficción, pero la ciencia detrás de la manipulación de ondas cerebrales tiene sus raíces en la realidad. De hecho, hemos estado experimentando con estimulación cerebral profunda para tratar afecciones como el Parkinson durante años. Sin embargo, influir en las mentes de las masas a nivel global es un salto monumental desde donde estamos ahora. Por último, pero no menos importante, están las técnicas psicoacústicas. Estas son técnicas que utilizan el sonido para influir en la percepción humana, desde sonidos que pueden inducir estados de ánimo específicos hasta frecuencias que el oído humano no puede escuchar pero que pueden generar una sensación de malestar. La psicoacústica es una herramienta poderosa. Imagine combinar esto con hologramas y manipulación cerebral. Los sonidos podrían hacer que las proyecciones parezcan aún más realistas o podrían ser usados para transmitir mensajes divinos. Es fascinante, y al mismo tiempo inquietante, pensar en las posibilidades tecnológicas que se plantean aquí. Sin embargo, es esencial recordar que, aunque muchas de estas tecnologías existen en algún nivel, su aplicación en la escala propuesta por el proyecto Blue Beam es altamente especulativa. Esto nos lleva a una distinción crucial, donde trazamos la línea entre los proyectos tecnológicos reales y las teorías conspirativas. Hay tantas maravillas tecnológicas que están a nuestro alcance, y a veces puede ser difícil separar la ficción de la realidad. Pero es vital que lo hagamos, y es precisamente lo que abordaremos en el siguiente segmento. Adentrándonos en el mundo de los proyectos tecnológicos y cómo estos se entrelazan con las teorías conspirativas, es crucial tener una visión clara y un discernimiento informado. Al considerar el proyecto Blue Beam y su intrincado tejido de tecnologías propuestas, nos encontramos con un dilema, donde trazamos la línea entre lo que es genuinamente posible y lo que ha sido exagerado o distorsionado por las teorías conspirativas. En primer lugar, consideremos la realidad de los avances tecnológicos. Tomemos, por ejemplo, los hologramas que se mencionaron anteriormente. Ya existen en el mundo del entretenimiento, y hemos visto la capacidad de proyectar figuras tridimensionales en el aire que parecen realistas. Sin embargo, la posibilidad de hacerlo a una escala masiva,
cubriendo cielos enteros y siendo perceptibles desde múltiples puntos geográficos, es un salto tecnológico que aún no hemos logrado. Esto no significa que sea imposible, pero nos insta a cuestionar la plausibilidad de tal afirmación en el contexto actual. Otro buen ejemplo es la manipulación de ondas cerebrales. Aunque existen terapias como la neurofeedback que buscan modificar la actividad cerebral para mejorar ciertas condiciones, la idea de que tecnologías pueden manipular de forma remota y específica las creencias o percepciones de las masas es, de nuevo, un concepto que excede lo que la ciencia actual puede afirmar. Entonces, ¿por qué estas teorías ganan tanto terreno y capturan la imaginación de tantas personas? Una razón es que la tecnología ha avanzado a un ritmo tan acelerado que, a veces, lo que parecía imposible hace una década ahora es una realidad cotidiana. La realidad virtual, la inteligencia artificial y otras tecnologías antes relegadas a las páginas de la ciencia ficción son ahora parte de nuestras vidas diarias. Sin embargo, hay un abismo entre la aceptación de la tecnología emergente y la adhesión a teorías sin evidencia concreta. A medida que la tecnología avanza, se vuelve aún más imperativo que las personas se informen, se eduquen y busquen fuentes confiables. Si bien es natural sentir curiosidad y fascinación por lo desconocido, es fundamental distinguir entre la investigación legítima y las afirmaciones sin fundamento. Es cierto que la historia está llena de proyectos y experimentos que una vez se consideraron conspirativos y que luego resultaron ser reales. Sin embargo, la existencia de un proyecto no valida automáticamente todas las teorías asociadas. Para discernir entre lo real y lo conspirativo, es vital adoptar un enfoque crítico, basado en la evidencia y apoyado por el entendimiento. Habiendo discutido la diferencia entre proyectos reales y teorías sin base, nos llevaría a pensar cómo estas teorías y proyectos influyen en la cultura popular y cuáles son las ramificaciones psicológicas y sociales de creer o propagar tales ideas. Estos son temas que abordaremos en los próximos segmentos, pero por ahora los invito a reflexionar sobre la importancia de mantener una mente abierta, pero también crítica, en nuestra era de información. En nuestro viaje a través del misterioso mundo del proyecto Bluebeam, nos encontramos en un punto particularmente interesante y relevante para todos, la influencia en la cultura popular. Si se detienen un momento y consideran cuánto de lo que consumen en términos de entretenimiento está influenciado por teorías, rumores y especulaciones, podrán apreciar la magnitud del impacto que tienen estos conceptos en nuestra psique colectiva. Desde las primeras historias sobre platillos voladores hasta las modernas series de ciencia ficción, la humanidad ha demostrado una fascinación persistente por lo desconocido, lo misterioso y lo inexplorado. El Proyecto Bluebeam, con su narrativa de proyecciones holográficas en el cielo y manipulaciones de la percepción masiva, es el tipo de material que parece sacado directamente de una novela o película de ciencia ficción. De hecho, elementos de esta teoría se han reflejado, de una forma u otra, en diversas obras de entretenimiento a lo largo de los años. Pensemos, por ejemplo, en las películas que presentan hologramas masivos en el cielo o manipulaciones de la realidad a gran escala. ¿Recuerdan aquella escena impactante de la película en la que una aparición divina aparece en el cielo, solo para revelarse después como una proyección hecha por el gobierno o una entidad poderosa? Aunque esta no es una representación directa del proyecto Bluebeam, la idea subyacente es similar, y, al alimentar al público con estas imágenes, inevitablemente se plantea la pregunta, ¿podría esto ser real? Además, en los últimos años, con la creciente interacción entre la tecnología y el entretenimiento, hemos visto surgir videojuegos, novelas gráficas y series de televisión que exploran de manera profunda estas teorías. Estas representaciones no solo capturan nuestra imaginación, sino que también pueden reforzar o distorsionar nuestra percepción de lo que es tecnológicamente posible. Pero, ¿por qué la cultura popular se siente tan atraída por estas ideas? Una posible explicación es que, en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y las líneas entre la realidad y la ficción se desdibujan, estas teorías ofrecen una
forma de confrontar nuestros miedos y esperanzas sobre el futuro. Nos dan una lente a través de la cual podemos explorar escenarios extremos y, en el proceso, reflexionar sobre nuestra propia relación con la tecnología y la autoridad. Por otro lado, no podemos negar que el entretenimiento influenciado por teorías como el proyecto Blue Beam también puede alimentar más las teorías conspirativas. Para algunos, la representación de estos temas en la pantalla grande o en un libro puede darles un aire de autenticidad o viabilidad. Si lo vi en una película, podría ser real, podrían pensar. Y aquí es donde radica una responsabilidad tanto para creadores como para consumidores. Los creadores tienen el deber de presentar estas ideas de una manera que informe y entretenga sin necesariamente respaldar teorías sin fundamento. Por su parte, los consumidores, es decir, todos nosotros, debemos ser críticos y discernir entre lo que es pura ficción y lo que podría tener un fundamento en la realidad. En nuestros próximos segmentos, veremos cómo otras teorías y proyectos comparten similitudes con el proyecto Blue Beam y cómo la inteligencia artificial, nuestra amada protagonista en este podcast, se entrelaza con estas teorías modernas. Pero por ahora, les dejo con esta reflexión. La próxima vez que se sienten a ver una película o leer un libro influenciado por teorías conspirativas, pregúntense, ¿dónde termina la ficción y comienza la posibilidad? Adentrándonos aún más en este fascinante tema, llegamos a un punto crucial, los paralelismos entre el proyecto Blue Beam y otros proyectos y teorías que han capturado la imaginación del público durante décadas. La historia está llena de proyectos misteriosos y teorías que, por una razón u otra, han sido vinculados con conspiraciones de gran escala. Y, aunque el proyecto Blue Beam es el foco de nuestra discusión de hoy, es esencial entenderlo dentro del contexto más amplio de estas teorías para apreciar plenamente su alcance y significado. Comencemos. Con ARP, el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, situado en Alaska, ARP ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración que alegan que el proyecto tiene la capacidad de modificar el clima, causar terremotos y hasta manipular las mentes humanas. Aunque los científicos han refutado repetidamente estas afirmaciones, la misteriosa naturaleza del proyecto y su lejanía geográfica lo convierten en un caldo de cultivo perfecto para especulaciones. Luego tenemos el infame proyecto MKUltra, un programa de investigación real llevado a cabo por la CIA en los años 50 y 60, que buscaba desarrollar técnicas de control mental. Aunque el proyecto fue desclasificado y sus actividades expuestas, su existencia alimentó la creencia en otros proyectos ocultos y siniestros que podrían estar operando en las sombras. Las similitudes con el proyecto Blue Beam radican en la idea subyacente de manipular la percepción y la realidad de las masas. Si bien estos proyectos tienen características únicas, lo que comparten con el proyecto Blue Beam es la capacidad de capturar nuestra imaginación y generar miedo y fascinación a partes iguales. ¿Por qué somos tan susceptibles a creer en tales teorías? Una posible explicación es que, en una era de rápidos avances tecnológicos y una avalancha de información, es fácil sentirse abrumado y buscar explicaciones simplificadas, aunque sean teorías conspirativas, para fenómenos complejos. Es fascinante cómo estos proyectos y teorías, aunque diferentes en naturaleza, convergen en temas comunes: control, manipulación y la inquietante posibilidad de que fuerzas ocultas estén trabajando detrás de escena. Pero es esencial recordar que, aunque algunos de estos proyectos tienen bases reales, las teorías de conspiración que los rodean a menudo están infundadas y se basan en malentendidos o desinformación. Al explorar estos paralelismos, podemos ver cómo el proyecto Blue Beam no es un fenómeno aislado, sino parte de un tapestry más amplio de teorías que han surgido a lo largo de los años. Cada una de estas teorías ofrece una ventana a nuestros miedos colectivos, esperanzas y la continua lucha para discernir la verdad en un mundo lleno de sombras. En un momento en el que la inteligencia artificial está tomando un papel protagonista en muchos aspectos de nuestra vida, es esencial preguntarse, ¿cómo está la ya siendo incorporada o utilizada en teorías de conspiración modernas? Pero eso, queridos oyentes, es un tema para nuestro próximo segmento. Por ahora, los invito a reflexionar sobre cómo estas teorías, pasadas y presentes,
moldean nuestra percepción del mundo y nuestra posición en él. En la actualidad, vivimos en una era donde la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta poderosa y omnipresente en casi todos los ámbitos de nuestra vida, desde asistentes virtuales hasta diagnósticos médicos y desde la creación de arte hasta el análisis de enormes conjuntos de datos. La IA está remodelando nuestro mundo a un ritmo vertiginoso, pero, como con cualquier avance tecnológico significativo, con la IA también han surgido temores, malentendidos y, sí, teorías de conspiración. Es fácil entender por necesariamente una pieza central del rompecabezas, representa un ejemplo más amplio de cómo las tecnologías emergentes pueden ser malinterpretadas o tergiversadas. Algunas teorías sugieren que la IA podría ser utilizada para crear simulaciones hiperrealistas o manipular nuestra percepción de la realidad, conceptos que se alinean con las ideas propuestas en el Bluebeam. Pero no se detiene ahí. A medida que la IA sigue avanzando, hemos visto teorías que sugieren que las inteligencias artificiales superiores podrían estar controlando eventos mundiales, manipulando mercados financieros o, en escenarios más distópicos, planeando una eventual toma del control mundial. Estas ideas, aunque fascinantes y propias de una novela de ciencia ficción, a menudo carecen de fundamento y son el producto de malentendidos sobre lo que realmente es la IA y lo que puede y no puede hacer. Por ejemplo, mientras que la IA puede analizar datos y proporcionar insights, no tiene emociones, deseos o ambiciones. Es una herramienta y, como cualquier herramienta, su uso depende de las intenciones de quien la maneja. A medida que avanzamos en este episodio, es esencial mantener una perspectiva equilibrada. Es fundamental reconocer que, aunque la IA es poderosa y tiene un potencial transformador, también es una herramienta creada por humanos, para humanos. Debemos ser cuidadosos al discernir entre lo que es tecnológicamente posible y lo que es simplemente producto de nuestra imaginación alimentada por temores y malentendidos. En el próximo segmento, examinaremos las consecuencias sociales y psicológicas de estas teorías conspirativas, cómo impactan en nuestra percepción de la tecnología y la ciencia, y qué dice sobre nosotros como sociedad que estamos dispuestos a creer en tales teorías. Pero antes de adentrarnos en ello, reflexionemos sobre el papel de la IA en el mundo moderno y cómo podemos separar la realidad de la ficción. A medida que nos adentramos en las profundidades de las teorías conspirativas como el Proyecto Bluebeam y otras similares, uno no puede evitar preguntarse sobre las consecuencias más amplias que estos relatos tienen en nuestra sociedad y psicología individual. Así que, queridos oyentes, en nuestro segmento final vamos a explorar precisamente eso. Las teorías conspirativas, por su naturaleza, tienden a desafiar la narrativa aceptada, cuestionar la autoridad y sugerir que hay fuerzas ocultas en juego. A nivel social, estos relatos pueden generar desconfianza no solo hacia las instituciones, sino también hacia la ciencia y la tecnología. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de la tecnología, esta desconfianza puede tener graves consecuencias. Por ejemplo, si la gente empieza a dudar de la validez de la ciencia detrás de temas cruciales como el cambio climático o las vacunas, podríamos encontrarnos luchando contra problemas que ya teníamos las herramientas para solucionar. Psicológicamente, las teorías conspirativas pueden ofrecer una forma de orden en un mundo que, a menudo se siente caótico. Para algunas personas, creer que hay un plan o una agenda oculta puede ser más reconfortante que aceptar la aleatoriedad de la vida. Sin embargo, este tipo de creencias también puede llevar al aislamiento, la paranoia y, en casos extremos, a acciones impulsadas por estos miedos infundados. Es crucial entender que nuestro cerebro está cableado para buscar patrones, lo que a veces puede llevarnos a ver conexiones donde no las hay. Esta predisposición, combinada con la avalancha de información que enfrentamos diariamente en la era digital, crea el caldo de cultivo perfecto para teorías que, aunque intrigantes, carecen de fundamento real. A lo largo de este episodio, hemos navegado desde los orígenes del proyecto Bluebeam hasta los paralelismos con otros proyectos y teorías, y hemos intentado destacar la importancia de discernir entre lo que es genuino y lo que es mera especulación. La inteligencia artificial, como hemos discutido, ha sido y seguirá siendo un tema recurrente en este tipo de teorías,
pero es esencial recordar que la IA, al igual que cualquier herramienta, es tan buena o mala como las manos que la manejan. Al finalizar este viaje, espero que todos hayamos ganado una mayor apreciación por la importancia del pensamiento crítico, la investigación y el diálogo abierto. La desinformación puede ser una amenaza tan grande como cualquier tecnología mal utilizada, y está en nosotros equiparnos con las herramientas para enfrentarla. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este episodio. Si te ha gustado y quieres seguir profundizando en el mundo fascinante de la inteligencia artificial y su interacción con nuestra sociedad, te invito a apoyarnos en Patreon. Tu contribución nos permite seguir generando contenido de calidad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Spotify y demás plataformas de podcasts para no perderte ningún episodio. Gracias por acompañarnos en IBIAS y hasta la próxima vez. Mantén la mente abierta, pero siempre crítica. Hasta pronto.